Paz y bien, hermanos. El Espíritu que nos da Jesús como vida y como testimonio en este domingo, día de la beatificación de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Homilía pues para el día de Pentecostés, leyendo el Evangelio de San Juan en el capítulo 20, en los versículos 19 al 23. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Palabra del Señor. Hermanos, hoy es Pentecostés. Pentecostés no es la fiesta del Espíritu Santo, como no hay una fiesta para el Padre, otra fiesta para el Hijo y la tercera para el Espíritu Santo. Pentecostés es la coronación de la Pascua, de los 50 días de Pascua. La Pascua, que es la culminación de toda la historia de la salvación hasta la vuelta del Señor. La Pascua es la gran apoteosis del amor de Dios que se ha vertido en Jesús. Y en la Pascua de Jesús, solamente en ella, se nos ha dado la revelación y la entrega plenaria del Espíritu a nosotros, a la Iglesia. Pentecostés es, por así decir, la culminación de la historia de Dios con el hombre. Y si por una parte indica el cumplimiento de la promesa del Padre, como nos lo dice la primera lectura, por otra es el inicio de esa vida de plenitud que nos adentra rumbo a la vida nueva y a la eternidad. Las lecturas de hoy nos hablan de dos formas de la entrega del Espíritu. Una grandiosa y apoteósica, con el suceso que tiene lugar en Jerusalén. En este caso es el nuevo Sinaí para el mundo. El Espíritu que desciende en forma de llamas de fuego en medio del fragor y del estruendo, que nos evoca pues los libros sagrados del Éxodo y del Deuteronomio, cuando nos hablan de aquel encuentro de Dios con Moisés en el monte Sinaí. La montaña del Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre ella en medio del fuego. Su humo se elevaba como el de un horno y toda la montaña temblaba con violencia. Esto nos lo dice el Éxodo, el capítulo 19. Otra forma de entregar el Espíritu es la de aquella tarde de la resurrección, cuando los apóstoles estaban reunidos en un lugar que suponemos que era el cenáculo, con las puertas cerradas, atrancadas por miedo a los judíos. Jesús sopló sobre ellos, es decir, exhaló su aliento, como Dios había exhalado su aliento en las narices de Adán el día de la creación, para que comenzara a alentar con aliento divino, como si dijéramos con el mismo pulmón de Dios. En aquel momento no eran solo los apóstoles, era toda la Iglesia la que recibía el aliento de Dios
que le iba a dar su dinamismo en el mundo. Estos pasajes que estamos leyendo, hermanos, no son meras crónicas de antaño a las que acaso les podamos poner tantas objeciones, no para acabar de creárnoslas, sino ver más bien en ellas creencias y mitos para alimentar la fe. No son esto. Hace falta una visión distinta para que dichos pasajes nos introduzcan en el misterio íntimo de la relación de Cristo con su Iglesia, conmigo en particular, hasta poder percibir que llevamos dentro el Espíritu que Jesús nos ha entregado. La teología, sirviéndose de unos pasajes bíblicos, pues en concreto del capítulo 11 del libro de Isaías, cuando nos habla de cómo va a ser el Mesías, allí se nos habla de los dones del Espíritu. Los dones del Espíritu Santo son 7. Y estos 7 dones, sabiduría, entendimiento, consejo, ciencia, fortaleza, piedad y temor de Dios, transforman el entendimiento y la voluntad del ser humano, haciéndolos dócil al poder y al querer de Dios, para que Dios siga haciendo maravillas en la historia a través de nosotros. Pero es claro que no podemos confinar los dones del Espíritu Santo a unas determinadas palabras. Estos confines restringirían la libertad soberana de un Dios creador. Cuando en una obra vemos una especial perfección, decimos que allí está el Espíritu de Dios, porque el Espíritu es el remate de Dios en todas las cosas, el último toque de amor que hace la vida infinitamente bella y amable. El Espíritu habita en lo más íntimo de nuestro corazón, nos transforma y mediante el testimonio sale afuera. Hemos oído la voz de Jesús en la primera lectura, cuando se despide de los apóstoles en aquella última comida: recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que va a venir sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta el confín de la tierra. Hermanos, hoy contemplamos a un testigo excepcional, al obispo Óscar Arnulfo Romero, que desde el día 23 de mayo del 2015 es el beato Óscar Romero, obispo y mártir. El quinto domingo de Cuaresma, 23 de marzo de 1980, hizo una homilía, su última homilía, muy extensa, con los textos bíblicos de aquel día de Cuaresma, de Isaías, de Filipenses y de Juan. De Juan, pues la mujer adúltera le correspondía. Una homilía muy larga, profundamente bíblica y al final terriblemente trágica, porque fue citando cantidad de nombres y de hechos que esos días estaban ocurriendo en el país. Voy a recordar unos párrafos de esta homilía que explican por qué hoy Monseñor Romero es el beato Romero, Óscar Romero, mártir por defender la causa de los pobres. Hemos vivido una semana tremendamente trágica, decía. No pude darles el sábado anterior, el 15 de marzo, pero se registró uno de los más fuertes y dolorosos operativos militares en las zonas campesinas,
Los cantones afectados fueron La Laguna, Plan de Ocotes, El Rosario, resultando un trágico saldo después del operativo. Muchísimos ranchos quedaron quemados, acciones de saqueo y, lo que nunca falta, cadáveres. En La Laguna mataron al matrimonio de Ernesto Navas, Audelia Mejía de Navas, y a sus hijitos Martín e Hilda, de 13 y 7 años, y 11 campesinos más. Esto no es más que una parte de los datos que él fue dando. Y así fue haciendo el balance, terminando con estas palabras, que son ya la sentencia de muerte. Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos campesinos, y ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios, que dice no matar. Ningún soldado está obligado a obedecer una ley, una orden contra la ley de Dios. Una ley inmoral, nadie tiene que cumplirla. Ya es tiempo de que se recupere su conciencia y que obedezcan antes a su conciencia que a la orden del pecado. La Iglesia, defensora de los derechos de la ley de Dios, de la dignidad humana, de la persona, no puede quedarse callada ante tanta abominación. Queremos que el gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese la represión. Le dieron unos tremendos aplausos. La Iglesia predica su liberación, tal como la hemos estudiado hoy en la Sagrada Biblia, los textos que he citado. Una liberación que tiene por encima de todo el respeto a la dignidad de la persona, la salvación del bien común del pueblo y la trascendencia que mira ante todo a Dios, y solo de Dios deriva su esperanza y su fuerza. Vamos a proclamar ahora nuestro credo con esta verdad. Pues esto ocurría el día 23 de mayo el día 23 de marzo de 1980. Monseñor Romero había recibido el Nobel de la Paz del año anterior, 1970, fruto de esta homilía, que el día siguiente le dieron un balazo y terminaron con su vida. Concluyamos, hermanos, como acostumbramos, mirando a Cristo. Señor Jesús, tú nos has enviado al Espíritu desde el Padre, corona de tu pasión y resurrección. Danos ese Espíritu que llene nuestro corazón y que sea testimonio en nuestra vida en favor de nuestros hermanos. Amén.